Bueno, siguiendo con los temas prevalentes de patología hipofisaria, bueno, el caso más conocido, porque en realidad, más prevalente en realidad, que genera la mayor cantidad de consultas son los adenomas hipofisarios, o sea, el micro o el macroadenoma que solemos encontrar en esta pequeña glandulita. En realidad, el 95% son siempre benignos, se clasifican según el tamaño, micro o macroadenomas. Por lo general, entre el 50 y el 60% producen en demasía alguna hormona, con lo cual va a dar síntomas puntualmente de dos entidades en realidad, de las cuales va a depender en realidad la parte clínica, de la producción excesiva de hormona y por otro lado del compromiso que ese micro o macroadenoma, sobre todo el macro, puede llegar a generar en la producción de las hormonas que también deberían producirse en esa glándula. O sea, síntomas de la hiperproducción y síntomas del daño que genera esa estructura creciente dentro de un tamaño tan limitado como es la astilla turca. Que es lo que habla, bueno, en el primero de los casos. Entonces, hiperproducción, hiposecreción del resto de la hipófisis. Es el 10 a 15% de todos los tumores del encéfalo. Son tumores del adulto, muy poco frecuentes en niños, y cuando lo hacen niños son extremadamente agresivos. Los más frecuentes son productores de prolactina y los que le siguen en frecuencia son los productores de hormona de crecimiento. Los más frecuentes también son los microadenomas, mucho más que los macro. Bien, analizamos un poco lo más prevalente, el prolactinoma. Como dijimos recién, 50-60% de los tumores hipofisarios, 90% son microadenomas, incidencia anual 3 por 100.000 habitantes, es relativamente prevalente. Causas. Bueno, hay fisiológicas, por supuesto, gestación, lactancia, estimulación del pezón en la lactancia, el coito, el sueño, el ejercicio, el estrés, una hormona de estrés también la prolactina, ¿sí? Y después farmacológicas, lo más común son los pacientes con alguna patología psiquiátrica en los cuales la mayoría de los neurolépticos, antidepresivos, incluso antihistamínicos, son en realidad bloqueadores, o sea, antagonistas dopaminérgicos. El antagonizar la dopamina favorece la elevación de la prolactina, porque justamente la dopamina es el neurotransmisor que inhibe la prolactina, ¿sí? Bien, ¿qué otras drogas pueden elevar los valores de prolactina? Bueno, los estrógenos anticonceptivos puntualmente pueden elevar en alguna manera la prolactina, algunos antihipertensivos como la metildopa, verapamilo, anestésicos. Bueno, yo les puse una larga lista acá, pero prioritario siempre en los hiperprolactinas, descartar siempre causas farmacológicas. Un paciente que toma Raliveram porque está con vómito, bueno, puede subir la prolactina. El estrés, el ejercicio también. Ni hablar por ahí siendo un neuroléptico, antipsicótico, un antidepresivo. Siempre descartar esas cosas. Y después otras cosas por ahí relativamente prevalentes, como pueden ser por ahí otros trastornos hipofisarios, como un hipotiroidismo primario, secundario, un otro adenoma, cirugía, radiación, bueno, las causas, pero bueno, los farmacológicos siempre descartados. Y después, bueno, pensar, y la gran parte de la producción de esta hormona, el microadenoma productor de prolactina, suele ser idiopático, entonces termina sabiendo en realidad qué es lo que ha ocurrido, a veces ni siquiera un adenoma hay. Bien, los valores, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, con alguna sintomatología atribuible a la prolactina, que ahora vamos a ver cuál es, y con el dosaje de esta hormona en sangre. Así que buscamos que no supere 25 mililitros en la mujer y 20 en el varón. Antiguamente se correlacionaba mucho, en realidad es así todavía, entre el valor de prolactina y el tamaño del adenoma productor. Por lo general, adenomas que producen una cantidad de prolactina por arriba de 50, otros dicen 80, otros dicen 100, por lo general suelen ser siempre macroadenomas, mientras que por debajo de esos valores siempre suele haber un correlato imaginológico de microadenoma, ¿sí? Otra cosa importante, el 20% de las prolactinas elevosas, de las hiperprolactinemias, suelen deberse a macroprolactinas, en las cuales son moléculas de prolactina a las cuales se le han asociado algún anticuerpo. Suele ocurrir por enfermedades reumatológicas habitualmente, o en estados de sepsis o de infecciones severas, en las cuales puede haber alguna macroprolactina. Bien, una vez que detectamos eso, los niveles en realidad entre 50 y 80 no hace falta ni siquiera ir a buscar la imagen. Uno lo trata al paciente, lo evalúa, ve cómo va la cosa y eventualmente se puede llegar a pedir alguna resonancia. Por arriba de esos valores, uno en realidad lo que hace es hacer una resonancia de hipófisis y ver en realidad si existe ese microadenoma, qué características tiene, ver si no es macro. Y evaluamos también lo que es el campo visual. Muchos adenomas hipofisarios lo que hacen es comprimir el quiasma y generar una hemianopsia bitemporal. Y eso a veces también es un dato, en caso de que uno opte por la opción quirúrgica, está bueno saber
qué expansión tiene dentro de la silla turca y las estructuras aledañas cuando se dispone el neurocirujano a operarlo. Bien, en cuanto a la clínica, bueno, acá vamos a tener exacerbadas las funciones normales de la prolactina, ¿sí? Entonces, bueno, recuerden que interviene la prolactina con la secreción cíclica de la LH y FSH, con lo cual altera los ciclos ovulatorios y menstruales y todos los ciclos ovánicos en las mujeres, por eso genera menorrea o algomenorrea, bueno, alteraciones en su ciclo menstrual habitual, puede generar esterilidad y galactorrea, también estimula todo el epitelio secretor glandular mamario. En los hombres, en realidad, lo que hace es genera una pérdida de la libido porque inhibe las gonadotrofinas, pérdida de la libido, impotencia, menores niveles de testosterona, en algunos casos esterilidad, y también en caso de ser expansivo, en los varones suele ser un poco más agresivo el comportamiento del adenoma productor de prolactina, por ahí alteraciones por expansión del adenoma dentro de la hipófisis, como defectos visuales, compresión del seno cavernoso, bueno, cosas cada vez más graves, tanto por la acción de la hormona y las estructuras aledañas, como el compromiso del resto de las hormonas que también deberían salir de esa hipófisis. Ese va a ser el cuadro clínico. Por ejemplo, es el galactorrea, menorrea, lo más común de ver. Bien, ¿cuándo indicamos tratamiento? ¿Se trata siempre? ¿Cuándo lo tratamos? ¿Cuándo no? En realidad no está definido, pero bueno, hasta 50 de prolactina, si no hay algo puntual, uno al paciente lo controla y lo espera. ¿Qué es lo puntual? Cuando uno quiere revertir el cuadro clínico, entonces quiere bajar la prolactina porque el paciente tiene galactorrea o los ciclos ovulatorios son muy irregulares, entonces bueno, hay una indicación de tratarlo. Cuando encuentra un adenoma y quiere reducir el tamaño, cuando quiere restaurar la función hormonal y otros déficits hipofisales, quiere reducir el tumor para que siga la hipófisis funcionando bien, cuando por ahí se ha extirpado por una terapéutica quirúrgica y quiere evitar que recurra ese tumor, y si en realidad no hay ningún síntoma y el paciente tiene un valor por debajo de 50 y no se busca nada de todo lo anterior, bueno, en realidad ahí uno puede controlar al paciente cada 6 meses e ir evaluando la necesidad de tratarse o no. Y cuando lo tratamos, ¿con qué lo tratamos? Fundamentalmente con esto de acá abajo, con cabergolina. Antiguamente usamos la bromocriptina, se dejó de usar, producía muchos efectos adversos, vómitos, se toma en realidad diariamente. Cuando se ve la cabergolina, que es el mismo, tiene el mismo efecto, antagoniza la producción de prolactina, como se toma semanalmente, es muy efectivo, evita los efectos adversos que tiene la bromocriptina, es el fármaco de elección. Dosis son variables, entre 0,5 o 1,2, lo que buscamos es con objetivo tenerlo por lo menos por debajo de 25 o 20, ¿sí? Y, digamos, haciendo retroceder todos los síntomas o la indicación que motivó su prescripción. Lo hacemos semanalmente, se puede hacer 2 veces por semana. Bueno, como toda endocrinología se tiene que titular hasta lograr el objetivo, y el objetivo es tener esos valores de prolactina normalizados. ¿Cuánto tiempo? Bueno, es difícil. O sea, si lo que se busca, por lo general siempre se hace más de 6 meses, o sea, no menos de 6, y después se plantea uno seguir por más de 6, un año, bueno, depende del objetivo que motivó. Se busca fertilidad, por ejemplo, o restaurar el ciclo menstrual, a veces se siguen muchos años, después se evalúa, o sea, no hay un punto de partida de cuándo, o sea, un punto exacto de decir, bueno, hasta acá lo hago, hasta acá no, ¿sí? Se sostiene hasta que el objetivo se cumple. Otros proponen, otros papers por ahí dicen que hacerlo entre 6 meses, un año, suspenderlo y reevaluar, porque muchos pacientes, entre el 30 y el 50%, por ahí remiten una vez que uno ha tratado al paciente precozmente. O sea, se puede hacer varias cosas. Si encontramos el adenoma y es pasible de cirugía, bueno, cirugía y eventualmente radioterapia si es un tumor que comprime estructuras cercanas que no se pueden resecar quirúrgicamente. Pero bueno, con la cabergolina no hay mayor inconveniente. Otro adenoma productor, en realidad, el segundo que le sigue en frecuencia en cuanto a hormonas producidas en la hipófisis, es el que genera la acromegalia, ¿sí? También de muy baja prevalencia, 38 casos por millón, incidencia anual de 3 a 4 por millón. Puede ser generado por causas hipofisarias, que es lo que analizamos puntualmente en esta clase, causas extrahipofisarias. El 95% siempre son adenomas, con un comportamiento bastante benigno. Bien, como dijimos, el 95% son primarios, generados a partir de un grupito de celulitas
productoras de hormona de crecimiento a nivel hipofisario, se estimula. Recuerden que la hormona de crecimiento lo que hace es favorecer que el hígado produzca el insulin growth factor 1 y IGF-1, y esa en realidad es el que va a los tejidos y genera el estímulo de las mitosis, el desarrollo de todo el resto el desarrollo y el crecimiento de todos los tejidos. Entonces, bueno, el adenoma en realidad sería el principal productor de esta hormona. A veces se corresponde con algunas otras alteraciones o otras hiperproducciones de otras hormonas, los síndromes de neoplasias endocrinas múltiples o del tipo 1. A veces hay algunos productores de acromegalia no dependientes de la hipófisis, son los extrapituitarios. Fundamentalmente acá suelen ser productores de insulina, o sea, tumores de las células del islote pancreático, linfomas, o iatrogénicos, a veces por generación excesiva por administración excesiva de algún análogo de hormona de crecimiento o por la misma insulina, ¿sí? Bien. Mucho más raro que haya rarísimo algún adenoma o algún tumor hipotalámico, un exceso de producción a nivel hipotalámico que estimula la hipófisis en la producción de hormona de crecimiento. Entonces, bueno, principal causa primaria, microadenoma productor de hormona de crecimiento. Causas de por qué se producen exactas, la verdad que no hay. Hay genéticas, hay un poco de todo y algunas explican más que otras. Bien, ¿qué vamos a encontrar con nuestro paciente? ¿Cómo se presenta el paciente clínicamente? A veces puede estar asintomático en los periodos iniciales de la enfermedad, pero a medida que esto va progresando, tenemos efectos locales del tumor, o sea, agrandamiento de la glándula pituitaria, efectos visuales, como hablábamos hoy, se comprime el quiasma, eso genera una himenopsia bitemporal, alteración de tener un nódulo o un adenoma que comprime estructuras, puede generar cefalea, compresión de algunos pares craneales cercanos, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el componente clínico sistémico, o sea, el agrandamiento de las manos, de la mandíbula, el aumento de la masa muscular, el prognatismo, el gigantismo. O sea, fíjense que estos pacientes en realidad ya tienen cerrados los cartílagos de crecimiento, con lo cual lo que hacen es ensanchar, como su nombre lo indica, acromegalia, todas las partes sacras, ¿sí? Entonces las manos van a ser más grandes, las mandíbulas, los pies, va a haber artralgias, va a haber una exageración en cuanto a la sudoración del paciente, la piel se encuentra más lubricada, puede haber pólipos en el colon, va a haber hipertensión, puede haber diabetes. La hormona de crecimiento también es una hormona que libera más glucosa a la circulación, que eleva los niveles tensionales. Bueno, va a haber aumento del tamaño de la lengua, son esos pacientes con esa voz ronca, esa lengua que no entra prácticamente dentro de su cavidad oral. O sea, va a estar un paciente que como que va creciendo, lo que puede es fundamentalmente a nivel acro y a nivel de los órganos, va a haber una hepatomegalia, esplenomegalia. El cuadro clínico es bastante característico. Uno de un paciente con esta patología es muy característico, es como el hipertiroideo, son pacientes que no se nos escapan, no llaman la atención y le hacen el diagnóstico rápidamente. Bien, el tratamiento, bueno, en cuanto a, no sé si les puse por ahí más atrás, lo que haber puesto, el diagnóstico lo hacemos como hacemos con la prolactina, dosaje de hormona de crecimiento en por lo menos 2 oportunidades, o dosaje más puntualmente del insulin growth factor 1, IGF-1, que es lo que buscamos en el laboratorio. Hay un correlato de hormonas de crecimiento y edades, que eso hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo a los 60 años que a los 15, hay que tener un correlato de eso y saber realmente qué edad tiene el paciente y correlacionar ese valor hallado con eso. Y después, bueno, buscar el adenoma productor. Si siempre acuérdense que lo que mejor ve hipófisis es la resonancia nuclear magnética con gadolinium, donde vamos a encontrar el adenoma productor. Y en realidad la resolución suele ser quirúrgica, o sea, extirpar el adenoma, teniendo en cuenta que el cirujano logre preservar el resto de la hipófisis, que lo logra en la mayoría de los casos, ¿sí? Bien, en caso de que no se pueda realizar tratamiento quirúrgico, el paciente no lo desea, bueno, también tenemos los análogos de la somatostatina. Recuerden que la somatostatina es la principal hormona inhibidora de casi todas las hormonas, en este caso inhibidora de la hormona de crecimiento. Entonces, tanto el octeótido como el lanreótido, que yo les he puesto acá las dos que más utilizan, son los que utilizamos justamente para revertir el cuadro y sobre todo también todas las consecuencias que eso trae previos a la cirugía, como nos pasaba con la mayoría de la patología, ¿no? Que uno busca estabilizar al paciente, más que nada por la parte de hipertensión, las hiperglucemias que esta hormona genera
y que aumentaría la morbilidad en una eventual cirugía. Entonces, bueno, tenemos el Octreotide, se aplica 3 o 4 veces por día, suele ser aplicación subcutánea. Han salido formulaciones de larga duración, las cuales se aplican cada 2 semanas y cada 4 semanas, lo cual hace que todavía sea más sencillo el tratamiento de esta manera. Es un tratamiento costoso, pero bueno, en realidad no deteriora tanto la calidad de vida, tiene muy buena respuesta y está ahí cabeza a cabeza con la cirugía, que también, como decíamos recién, ayuda a que la cirugía se realice en un paciente mejor preparado para evitar morbilidad. Antiguamente usaban la bromocriptina, carvedilina, por ahí en determinados pacientes uno la sigue utilizando, sobre todo cuando hay una producción tanto de somatotrofina y de prolactina, pero bueno, por lo general optamos por el octreótido, fundamentalmente acá en Argentina, y bueno, las formulaciones LAR que son las ideales. Bien. Otra cosa que me olvidaba de decirles, pero bueno, esto para nuestro país es difícil. Son una droga relativamente nueva, son el Teclisomab, que inhibe los receptores periféricos de la hormona de crecimiento, con lo cual se bloquea la acción del insulin growth factor. Entonces el paciente responde maravillosamente. Radioterapia antiguamente se hacía, actualmente no. Se inicia se inicia farmacológico para una preparación quirúrgica o hacemos farmacológico y sostenidamente farmacológico.